que venimos a defender la revolución cubana, que venimos a defender la revolución cubana, porque es hermosa mela de la lucha americana, porque es hermosa mela de la lucha americana. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, yanquis no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, yanquis no. Bueno, hablamos con Daniel Jadue, es el alcalde de Recoleta. Alcalde, bueno, ayer se acaba de aprobar en Naciones Unidas una nueva resolución contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Y bueno, quisiera primero que me hiciera su valoración de la aprobación de esta resolución en Naciones Unidas. A ver, la aprobación de esta resolución se ha convertido en un rito ya histórico, es una tradición que viene a demostrar que la Organización de Naciones Unidas no es una organización democrática. ¿No? Aquí hay dos países que pesan más que toda la comunidad internacional. Extrañamente además son los dos países que hoy día son los titulares y los responsables del mayor genocidio que está conociendo el mundo en Palestina ocupada. Yo creo que esto da para una reflexión mucho más profunda acerca de la necesaria reestructuración de las instituciones mundiales, ¿no? De tal manera que éstas lleguen por fin a representar a la comunidad internacional. El bloqueo a Cuba es un crimen de lesa humanidad. El bloqueo a Cuba que impulsa a Estados Unidos y que con el apoyo del Estado racista de Israel, con el Estado de apartheid de Israel y otros aliados circunstanciales, ¿no? Que esta vez no se pronunciaron, es un crimen de lesa humanidad y debiera ser perseguido en las cortes internacionales. Lamentablemente la arquitectura institucional a nivel global funciona mucho más como un sistema de dominación de un Estado sobre los otros que como una comunidad de Estados. Sí, realmente año tras año se aprueban resoluciones que no se cumplen y bueno, igual ha sido la resolución por el pueblo palestino también en ONU durante muchos años también y no hay una solución al tema palestino. Cuba y Palestina tienen una historia de hermandad y una historia de lucha que los va a unir por siempre, ¿no? Es toda la comunidad internacional la que los apoya, pero es sencillamente la organización criminal más grande de la historia de la humanidad, que es el Departamento de Estado norteamericano, su principal enemigo, ¿no? Y por lo tanto, nada bueno de una organización que domina esa institución podemos esperar. Van a ver, mañana se va a celebrar aquí una marcha, otra nueva marcha en apoyo al pueblo palestino. Ha habido varias movilizaciones. ¿Y cuál piensa usted que ha sido, cómo ha sido la reacción a nivel nacional y a nivel global? Bueno, a nivel global el mundo casi completo partió asumiendo la narrativa sionista de poner el inicio del conflicto en donde a ellos les interesa ponerlo para justificar sus barbaridades, ¿no? Pero paulatinamente el mundo ha logrado ir poniendo presión sobre los gobiernos, sobre todo sobre estos gobiernos supuestamente guiados por valores universales y occidentales, que se han olvidado de todo, han perdido toda credibilidad, han perdido toda humanidad y hoy día son cómplices, Europa, Estados Unidos y otros países, de genocidio. Espero que la presión de la comunidad internacional, pero de base, ¿no? La diplomacia de los pueblos, se imponga al fascismo que demuestran hoy día europeos y norteamericanos y estadounidenses y pongan al centro el derecho a la vida de los niños y niñas palestinas que están siendo masacrados impunemente y con el apoyo, con la luz verde de Estados Unidos y Europa. Con el yanqui las escuelas se convierten en cuartelas, con el yanqui las escuelas se convierten en cuartelas, pero en Cuba se acabaron esos malos procederes, pero en Cuba se acabaron esos malos procederes. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, yanquis no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, yanquis no. Figueroa, secretaria general del Partido Comunista. Sí, se acaba de aprobar en ONU una nueva resolución contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y yo quisiera que usted me hablara de este tipo de resoluciones que se presentan cada año y bueno, están sin cumplirse en Naciones Unidas.
Bueno, yo creo que lo primero es celebrar y saludar que una vez más y de manera contundente se haya hecho una resolución respecto del fin al bloqueo hacia Cuba, hoy día con una doble relevancia, porque esto también debiera ser un llamado de atención a esta disposición que ha hecho el gobierno de Estados Unidos de incorporar en la lista de países terroristas a Cuba, cuando Naciones Unidas y de manera plena gran parte de los países que son parte de esta instancia están señalando el fin al bloqueo. Llama la atención, o al menos resulta contradictorio, que Estados Unidos insista en una política que más bien recuerda a la Guerra Fría, que un periodo donde todos han entendido y la mayoría de los países ha relevado el rol que ha jugado Cuba en su aporte a la educación, al desarrollo de los países, con la formación de médicos y médicas sin fronteras finalmente, ¿no? Incluso solicitando en algunos minutos el premio Nobel para la Brigada de Médicos y Médicas cubanas. Entonces, en ese contexto evidentemente que cobra un doble valor esta nueva resolución, y lo que uno esperaría es que efectivamente estas normas, ¿no?, que año tras año se aprueban en Naciones Unidas, en los consejos, efectivamente puedan tener un carácter vinculante, es decir, que no solo sean el testimonio de un hecho, sino que den cuenta y sean un mandato y una obligación para los países. Y no solamente en este caso, uno también lo podría proyectar respecto de las propias definiciones que ha hecho Naciones Unidas, su Consejo incluso de Seguridad, respecto de la situación de Palestina e Israel, el reconocimiento de los dos estados. Cuando organismos multilaterales no son capaces de hacer cumplir o darle un carácter vinculante a sus definiciones, lo que tenemos son hechos que son muy relevantes y que son muy significativos por el amplio arco de países que se pronuncian, pero que no logran tener toda la sustancia que uno requiere. Y pareciera ser que este es un tiempo donde es importante que también en Naciones Unidas eso se evalúe, ¿no? De qué manera estas medidas no solamente se transforman en una señal, una vez más, respecto del fin al bloqueo a Cuba, sino que también en acciones decididas para que esto se haga cumplir, y que también los países que insisten en esta política de bloqueo, particularmente Estados Unidos, reciban sanciones por no hacer eco de este planteamiento del Consejo de Naciones Unidas. Bien. Dicen los americanos que Fidel es comunista. Dicen los americanos que Fidel es comunista. Mano dicen que Batista mató 20.000 cubanos. Mano dicen que Batista mató 20.000 cubanos. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, yanquis no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, yanquis no. Estamos con Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista de Chile. Lautaro, se acaba de aprobar en la ONU una nueva resolución contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, y yo quisiera que usted me hablara de estas votaciones que asiduamente tienen lugar en ONU. A ver, yo creo que es de nuevo una gran victoria política, una gran victoria moral, ética, una victoria humanitaria, la que logra Cuba exponiendo la verdad. La verdad es tan contundente, es tan inapelable, es tan de sensibilidad básica desde el punto de vista de las relaciones en el concierto de las comunidades del mundo, que echa la propuesta para terminar con el bloqueo norteamericano a la economía y a la actividad de Cuba soberana como país, logra el respaldo inapelable de la inmensa mayoría, casi unánime. Yo diría que si solo operaran los mecanismos y los códigos desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista del centro en la humanidad, sería unánime. Porque los únicos que votan en contra son los ideólogos de la medida, los ideólogos de la perversión, los ideólogos del cerco, que es Estados Unidos, por añadidura Israel. Israel tendrá siempre la posición extensiva de lo que define al imperio. Y por eso hoy día también es cuestionado a nivel mundial por la política invasiva, genocida, destructiva de otro Estado que tiene todos los derechos según la propia Naciones Unidas y debe defender ese derecho, me refiero a Palestina. Y la abstención de un Estado que también está interdicto, que es Ucrania,
Interdicto no desde el punto de vista de que no tengan derechos, sino de cuál es su independencia de Estados Unidos, país al cual le deben las posibilidades de existencia y de alimentación bélica, etcétera, hoy por hoy. Entonces, a mí me alegra mucho, me empatiza, tengo una posición de valoración de lo que ha hecho el gobierno de Chile, así como también la exposición que el presidente de Chile le hizo al presidente norteamericano, referido al tema de que no es presentable bajo ninguna condición que no sea la odiosidad sistemática del imperio norteamericano por acosar y tratar de intervenir dentro del proceso de la soberanía de Cuba, y me refiero al llamado a atención. No puede Estados Unidos bajo ninguna condición tener en una lista de países que promueven el terrorismo, y eso lo ha hecho saber el presidente Boris a Biden. Espero que, dada, digamos, la reiteración de formulaciones, alguna vez el imperio ponga en el centro la convivencia entre países con soberanía que tienen pleno derecho a construir sus propios destinos, y dentro de esa condición articularse en las Naciones Unidas, que para eso nacieron. No para que un país, por plata que tuviera, por grande que fuera, le impusiera a otros países su mirada y los sojuzgara cuando estas miradas son independientes y autonomistas respecto al imperio. Bien, Lautaro, le agradezco mucho sus palabras para Prensa Latina. Un gran saludo a ese pueblo que tanto a uno lo compromete, lo entusiasma, lo emociona, y eternamente mi agradecimiento a la solidaridad de Cuba con nuestro pueblo, el pueblo de Chile. Cuba sí, yanquis no.